Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. Lo que parecía un sueño se volvió una pesadilla para Túnez. La selección de Suecia, con un fútbol arrollador, goleó por 5-1 en el estreno del grupo F. Y ojo, porque con este resultado los escandinavos se ponen como líderes gracias a una exhibición que quemó las redes sociales. El dato caliente lo puso Yashin Ayari, de 21 años, quien se mandó 2 golazos, mientras que Alexander Isak metió 1 y 2 asistencias. Fue puro show. Recordemos que en la previa ya habían empatado Japón y Países Bajos a 2. Los suecos llegaban como la candidata de siempre y no querían dar ventaja, pero Túnez soñaban con clasificar por primera vez en toda su historia a la siguiente fase, un objetivo que al parecer se complica. Apenas a los 6 minutos, Víctor Gyökeres robó una defensa salvó en la línea, pero el balón quedó suelto. Ahí apareció Ayari para mandarla a guardar con un golazo. Luego a los 29 minutos, Gyökeres habilitó a Isak, quien encaró como los grandes y definió bien para el 2-0. Sobre el final del primer tiempo, un baldazo de agua fría para los europeos. Omar Rekik, con un testazo, descontó y metió el 2-1. En el complemento, los nórdicos fueron amos y señores. Gyökeres a los 59 aprovechó un error defensivo y puso el 3-1. Ya sobre el cierre a los 83, Matías Svanberg, con un certero remate, sentenció la goleada. Y en la última jugada, el mismo Yashin Ayari demostró que su primer tanto no fue casualidad. Desde fuera del área clavó un potente disparo al ángulo para poner el 5-1 final. Veremos si este chico tiene nivel para seguir así. En la próxima fecha, Suecia la tiene durísima ante Países Bajos, un partido que puede definir todo en el grupo. Por su parte, Túnez juega frente a Japón con la obligación de sumar o se despide tempranamente del Mundial de Fútbol. Y cuando todo pareció un trámite para la roja, llegó el baldazo de agua fría que nadie esperaba. Y es que la selección de España no pudo superar a Cabo Verde e igualó sin goles en su estreno por el Grupo H del Mundial 2026. Ojo, el encuentro se juega en Atlanta y dejó una de las primeras sorpresas del certamen, porque nadie esperaba que el campeón de Europa tropezara de esta manera. Como se preveía, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente asumió el protagonismo desde el arranque, eso sí, monopolizando la posición de la pelota y generando las ocasiones más claras para quedarse con la victoria. Pero al parecer se encontró con un rival ordenado y muy disciplinado en defensa, una muralla que no pudieron romper por más que lo intentaron. La gran figura del encuentro fue el guardameta Bociña, quien sostuvo al arco africano con intervenciones incisivas durante la primera mitad. El experimentado portero de 38 años respondió con seguridad entre los ataques españoles y fue clave para sostener el empate. Sin el viejo arquero, la historia sería otra. Veremos si lo mantiene de esa manera. En el complemento, el técnico español movió el banco suplentes e hizo ingresar a Lamine Yamal y Nico Williams con el objetivo de abrir espacios y desequilibrar por las bandas. No obstante, la férrea defensa caboverdina resistió los intentos del campeón de Europa. Pura jerarquía defensiva, aunque dejando bastante que desear en el ataque ibérico. Lejos de conformarse con el empate, Cabo Verde se animó en el tramo final del partido y generó 2 claras ocasiones de gol que pusieron en aprietos a Unai Simón. Pero como se supo en el estadio, el marcador no se movió. El encuentro concluyó sin anotaciones, lo cual es un golpazo enorme para los hinchas españoles que sin duda serían campeones de la Copa. De esta manera, Cabo Verde suma un punto histórico en su debut absoluto en una Copa del Mundo, mientras que España dejó escapar la valiosa oportunidad de iniciar con pie derecho el torneo con una victoria. La próxima fecha, el Grupo H, la Roja enfrentará a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde buscará seguir sorprendiendo cuando se mida ante Uruguay. Y cuando todo parecía que Universitario de Deportes iba a tener una pretemporada tranquila, las novedades comenzaron a llegar una tras otra en ATE. Como se los veníamos diciendo, el equipo de Héctor Cooper arrancó esa etapa de preparación con un grupo más corto de lo que muchos imaginaban. Las salidas de Pablo Reina y Juan Kajima modificaron el panorama, mientras que los refuerzos aún no llegan para completar las necesidades que tiene el plantel merengue de cara al torneo clausura. Eso sí, hay nombres confirmados para el equipo crema: Jordan Givín y Gianluca Lapadula. El vocero no oficial de la dirigencia, Gustavo Peralta, ya los anunció en sus redes sociales. Ellos representan una inyección importante para un equipo que apunta directamente al tetracampeonato nacional. De hecho, la llegada del atacante ítalo-peruviano sigue generando enorme expectativa y cada movimiento suyo es seguido con atención por todos los hinchas. En las últimas horas, el Bambino volvió a hacer noticia por una publicación realizada desde Italia. El delantero nacional compartió imágenes entrenando en cancha mientras disfruta de sus vacaciones, dejando claro que busca mantenerse en ritmo de competencia antes de incorporarse a su nueva etapa futbolística. El mensaje llamó la atención porque también incluyó un agradecimiento a la institución que le permitió
utilizar sus instalaciones, un detalle que para muchos no pasó desapercibido, pero que demuestra la seriedad con la que está tomando este nuevo desafío antes de llegar al fútbol peruano. Otra de las grandes novedades pasa también por un tema que ha generado cierta preocupación en la interna crema. El vínculo de la Padula con Spezia termina recién a fines de junio y existiría el temor de que eso retrase su incorporación a los trabajos dirigidos por Héctor Cooper. Sin embargo, ese asunto quedó resuelto satisfactoriamente y todo indicar que el atacante nacional únicamente se perderá algunos días de entrenamiento. Según se viene manejando, Gianluca Lapadula llegará al país entre el jueves y viernes para completar los últimos trámites relacionados con todo su fichaje. Después de eso se sumará a la pretemporada con el objetivo de ponerse a punto para los compromisos sucesivos que tendrá Universitario de Deportes durante el torneo clausura. El ex delantero de la selección peruana, a sus 36 años, disputó 18 partidos en la Serie B Italia durante la pasada campaña, consiguiendo marcar 5 goles. Además participó en un encuentro en la Copa Italia, donde también logró anotar una conquista. Son números que explican por qué los cremas consideran su contratación como una de las operaciones más importantes del mercado nacional. Aunque las movidas en ATE no terminan aquí. Como se los avisamos anteriormente, la dirigencia continúa trabajando para reforzar otras posiciones del campo de juego. Se sabe que la prioridad es incorporar un delantero extranjero y un volante de afuera, aunque tampoco se descarta la llegada de un lateral derecho, especialmente si no prosperan algunas opciones nacionales que actualmente están en carpeta, como los de Emilio Saba o Gilmar Lora, futbolistas que son observados con atención por la administración merengue. Sin embargo, antes de concretar nuevas incorporaciones, la U requiere liberar espacio dentro de su actual plantilla de extranjeros. Por eso cobró relevancia la llegada de Miguel Silveira durante la noche del domingo. El atacante brasileño arribó al país con el objetivo de resolver su situación contractual y rescindir su vínculo con la institución. Su salida permitiría abrir un nuevo cupo internacional para futuras incorporaciones. Todo esto ocurre además después de la desvinculación de Sekou Gassama, movimiento que ya había generado espacio dentro del plantel merengue. Al respecto, el que habló del caso Silveira fue Matías Di Benedetto. El defensa argentino regresó a Lima para reincorporarse a los entrenamientos y dejó declaraciones sobre el momento que atraviesa el equipo. Sí, bueno, la verdad, ahí recargamos energía para meterle ahora para todo lo que viene. ¿Has hablado con el entrenador más o menos? ¿Qué espera más o menos este primer día que va a tener justamente en Campo Mar? No hablamos nada, mañana recién nos vamos a presentar, bueno, ahí ya empezamos a entrenar, a laburar para todo lo que viene. Una obligación de alguna manera, ¿no, Matías? Ya la cuestión de lograr el clausura. Sí, obvio que nosotros siempre convivimos con esa presión en este club, así que lo vamos a tomar como siempre lo hemos tomado, vamos a trabajar muy serio para poder revertir la situación. Eso lo de la Padula finalmente parece que ya es un hecho, que va a jugar en la U. Sí, bueno, nosotros no sabemos nada, obviamente que sé por rumores. Pero bueno, todos sabemos la calidad que tiene, la jerarquía, así que seguramente nos va a venir a ayudar y ojalá que le vaya muy bien. Matías, una consulta, no sé si has escuchado una situación ahí que denunció el empresario de Migueliño, que decía que se movían el vestuario, jugadores referentes. No sé, que se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, la verdad. Qué sé yo, es una acusación lógicamente gravísima que ensucia, la verdad, que le da de comer a usted, a la prensa, a la gente, de poder opinar. Pero sí, realmente dijo un disparate total. Pero nosotros sabemos bien lo que somos como grupo y no entramos en ese juego. Lógicamente que sí que nos puede llegar a incomodar porque se genera un malentendido que nada que ver y la gente de afuera no lo sabe. Pero nosotros en la interna estamos fuertes, unidos y bueno, sabemos bien lo que nos sucede, cómo nos apoyamos y bueno, nada, queda ahí nomás. Sobre todo porque siempre se ha hablado de lo más fuerte que tiene esta U es el grupo, ¿no? Sí, por eso, la verdad que no sé, que se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso. Pero bueno, nada, se entiende quizá del lado donde lo está diciendo. Nosotros no entramos en eso y bueno, nada, vamos a estar enfocados en nosotros para poder lograr el objetivo. Mientras tanto, los mandamases cremas continúan evaluando alternativas para fortalecer el plantel. El mercado aún tiene capítulos por escribir y varios nombres siguen apareciendo alrededor de Universitario de Deportes. Veremos si finalmente logran cerrar las incorporaciones que busca Héctor Cooper para potenciar el equipo que lucha por el torneo clausura. Lo cierto es que el objetivo está claro: pelear por ese histórico tetracampeonato nacional, por lo que de ahora en adelante no tiene más margen de error. Y las novedades en Sporting Cristal siguen dando de qué hablar. Como se los avisamos en el video anterior, el cuadro bajopontino arrancó su participación en la Copa de la Liga Caliente con un empate a 1 frente al Comerciante Fútbol Club en Iquitos, un resultado que dejó más interrogantes que certezas entre los hinchas rimenses.
El conjunto celeste viajó hasta el oriente peruano con una formación alternativa, pero aún así muchos consideraban que tenía plantel suficiente para sacar adelante el partido y regresar a Lima con los 3 puntos. Al final no ocurrió así, y las críticas aparecieron apenas sonó el pitazo final. Este encuentro además tenía un ingrediente especial. Se trataba del debut oficial de Roberto Mosquera en esta nueva etapa al frente del banquillo celeste. Sin embargo, más allá de las explicaciones del estratega, el resultado no terminó de convencer a una parte importante de la hinchada. Y es que si revisamos el contexto, la molestia de los aficionados tiene cierta lógica. A diferencia de otros clubes importantes como Alianza Lima o Universitario de Deportes, Cristal sí contó con algunos futbolistas cercanos al primer equipo, como es el caso de Cristian Benavente, Catriel Cabellos o Ian Wisdom. Ellos fueron nombres que aparecieron dentro de la convocatoria. Por eso el empate fue tomado con un pequeño golpazo por un sector del pueblo celeste, que esperaba una presentación mucho más sólida. Las redes sociales no tardaron en llenarse comentarios y cuestionamientos hacia el comando técnico, algo que suele ocurrir cuando las expectativas son altas y los resultados no acompañan. Sin embargo, mientras muchos debatían sobre el rendimiento colectivo, hubo un detalle que comenzó a generar bastante curiosidad. Al revisar el once inicial y la lista completa de jugadores utilizados ante el Comerciantes Fútbol Club, llamó la atención la ausencia de Gerson Castillo. El joven volante central de 17 años ya había sido promovido al plantel profesional y venía acumulando experiencia importante durante toda la temporada en Primera División. Por eso varios hinchas cerveceros se preguntaron inmediatamente qué había pasado con una de las principales promesas en la cantera rimense. Como se recuerda, Gerson Castillo tuvo su estreno en la Liga 1 frente al Deportivo Moquegua el 3 de abril en aquella recordada derrota disputada en el Alberto Gallardo. Después de ese encuentro siguió apareciendo dentro de los planes del cuerpo técnico. Fue convocado para otros 3 partidos del torneo Apertura y también integró las listas de buena parte de la campaña internacional, incluyendo 2 compromisos de Copa Libertadores. Con esos antecedentes, parecía natural que tuviera minutos como titular en la Copa Caliente de la Liga. Sin embargo, la realidad terminó siendo otra. Por lo que se sigan preguntando, ¿qué pasó aquí? La respuesta la trajo el periodista deportivo Cristian Fanárraga. Según explicó el comunicador, la razón de la ausencia era bastante distinta a cualquier problema físico o decisión técnica. Gerson Castillo había viajado a Europa para estar unos días con el equipo del Queen's Park Rangers de Inglaterra. Una noticia que rápidamente comenzó a sonar más fuerte que nunca entre los aficionados bajopontinos. La información despertó entusiasmo porque no se trata de cualquier experiencia. El Queen's Park Rangers es una institución con una estructura formativa reconocida y la posibilidad de entrenar algunos días en ese entorno representa una oportunidad importante para cualquier futbolista joven sudamericano, más aún cuando hablamos de un futbolista que recién está dando sus primeros pasos dentro del fútbol profesional. Y ojo, porque Gerson Castillo no es el único peruano que estaría viajando a esta aventura. Como también se los informamos en los últimos días, el juvenil de Universitario de Deportes, Sandro Cometivos, forman parte del mismo proceso y también viajó hacia Inglaterra para realizar una pasantía en el Queen's Park Rangers. 2 talentos nacionales compartiendo una experiencia internacional que podría marcar una diferencia importante en sus carreras a futuro. Ahora bien, muchos hinchas que escuchan el nombre Gerson Castillo y aún no terminan de conocer completamente sus características. Por eso analizamos su perfil futbolístico. Estamos hablando de un mediocentro de categoría 2008. Es zurdo, con buena técnica individual y una contextura cercana a los 70 o 71 kilos. Actualmente forman parte de las divisiones menores del Sporting Cristal, pero desde hace tiempo viene siendo observado como uno de los proyectos más interesantes de toda la cantera celeste. Su crecimiento también ha estado acompañado por convocatorias constantes a las selecciones juveniles de la blanquirroja. De hecho, uno de los aspectos que más llama la atención de los especialistas es que ha logrado mantener protagonismo cuando enfrenta a rivales de alto nivel internacional. Con la selección peruana sub-17 disputó 11 partidos, consolidándose como una de las piezas habituales dentro del equipo patrio. Si revisamos su última temporada en las divisiones menores de Perú, encontramos números bastante interesantes. En los amistosos de la sub-17 jugó 6 encuentros, fue titular en 4 oportunidades y acumuló un total de 380 minutos dentro del campo de juego. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Pero más allá de los números, además, aparte de debutar en Primera División este año, también participó en la Copa Libertadores Sub-20 con el Sporting Cristal. Pero más allá de los minutos, lo que destacó fue su capacidad para llegar al área contraria, ya que con Perú llegó a marcar 2 goles. Posteriormente llegó el desafío sudamericano Sub-17, donde la exigencia aumentó considerablemente. Ahí disputó 4 partidos como titular, sumó 302 minutos y volvió a marcar 2 goles. Son registros que permiten entender por qué existe tanto interés alrededor de su nombre. No estamos hablando únicamente de un volante de marca, sino también de un futbolista que puede aparecer en zonas ofensivas y generar peligro cerca del arco contrario.
Además, Gerson Castillo fue una de las piezas fundamentales del Sporting Cristal que logró conquistar el último torneo juvenil sub-18. Durante esa campaña se consolidó como una de las figuras del plantel y aportó de manera decisiva para alcanzar el título. Ese rendimiento terminó acelerando su proceso de promoción hacia el primer equipo rimense. En cuanto a sus características, quienes lo siguen de cerca destacan principalmente su capacidad técnica. Tiene facilidad para jugar a 1 o 2 toques, muestra serenidad cuando recibe bajo presión y posee una visión de juego superior a la media para su edad. También suele buscar constantemente el pase filtrado hacia los delanteros y demuestra personalidad para asumir responsabilidades en la construcción del juego. Claro, aún existen aspectos por corregir. Como ocurre en cualquier futbolista de 17 años, el salto hacia la máxima categoría exige una evolución física importante. La intensidad de la Liga 1, el contacto permanente y la velocidad de ejecución son factores claves que todavía deberá seguir corrigiendo. También requiere fortalecer algunos conceptos defensivos relacionados con el marcaje, los relevos y la lectura táctica sin balón. Pero justamente por eso, estas experiencias internacionales son tan valiosas. Nadie está afirmando que Gerson Castillo vaya a fichar inmediatamente por el Queens Park Rangers, tampoco que jugará en la segunda división inglesa, o que permanecerá definitivamente en Europa. Nada de eso. Lo más probable es que regrese al Perú para continuar con su proceso de formación. Sin embargo, tener contacto con scouts europeos y formar parte de una lista donde aparecen algunos de los mejores talentos sudamericanos menores de 18 años ya representa una ventaja enorme. Los antecedentes demuestran que este camino puede abrir puertas importantes. Universitario viene desarrollando desde hace varios años un plan de exposición internacional para sus jóvenes talentos. Futbolistas como Tim Beuseville y Rafael Guzmán tuvieron experiencias similares en España. Más adelante ambos futbolistas fueron fichados por el Alcorcón y el Betis Sevilla respectivamente. De igual forma, Sebastián Osorio realizó una pasantía en Portugal antes de llegar al Benfica. Por eso, tanto Gerson Castillo como Sandro Cometivos tienen hoy una oportunidad de oro que pocos jugadores peruanos logran conseguir a tan temprana edad. El desafío recién comienza y dependerá de ellos aprovechar cada entrenamiento, cada observación y cada aprendizaje durante esa experiencia en Inglaterra. Mientras tanto, en la Florida, esperan seguir viendo crecer a una cantera que continúa produciendo talento para el fútbol peruano. Mientras que los hinchas, por supuesto, también esperan que los directivos de Innova Sports rompan el chanchito de una buena vez y sumen a los refuerzos que el equipo tanto necesita para pelear el título nacional luego de 5 años. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en el RIMAC. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.